Maestros colaboradores, vamos a explicar hoy los distintos tipos de preguntas que se pueden agregar a un cuestionario. Vamos a hablar hoy de las más comunes, principalmente de las de opción múltiple, de las de verdadero y falso, de las de emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica, ensayo, arrastrar sobre una imagen o arrastrar sobre texto. Vamos a ir entrando una a una viendo cómo se editan. La primera de ellas sería las preguntas de opción múltiple, la que conocemos como tipo test. Lo primero que nos pide siempre va a ser que guardemos dentro de una categoría, ¿vale? Pinchamos y si tenemos creado el banco de preguntas, indicaremos en qué tipo de bloque queremos guardar esta pregunta que estamos creando. El nombre de la pregunta general no sería el enunciado de la pregunta, sino sería el nombre que le queremos dar a la pregunta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta sobre geografía, ¿de acuerdo? El enunciado vendría aquí. En este caso, nosotros escribimos y he escrito la pregunta de cuál de los siguientes animales es un mamífero. Y este sería el enunciado que les aparecería a los alumnos. Si bajamos, tendríamos que seleccionar qué puntuación queremos dar a esta pregunta. Un 1, un 2, un 3, ¿vale? Porque va a ser una pregunta que se autocorrija. Si queremos dar una retroalimentación general al alumnado una vez que conteste esté bien o esté mal, sería en este recuadro. Posteriormente, tenemos que seleccionar si las respuestas que tiene nuestra pregunta de tipo test queremos que solo sea una la respuesta válida o que haya varias respuestas válidas. Si seleccionamos aquí, podemos seleccionar que solo una sea la respuesta válida o que varias fueran las respuestas que son válidas. En este caso vamos a utilizar solo una respuesta. ¿Cómo queremos numerar las selecciones? ABC, 1, 2, 3, sin numeración. Respuestas. Aquí es donde tenemos que marcar qué respuestas van a aparecer al alumnado. La primera que yo he escrito es pájaro carpintero y al no ser la correcta, en la calificación tenemos que marcar como ninguno para que si pinchan sobre esta opción les marque como un 0. Si esta opción fuera la correcta, pincharíamos sobre el 100%, dándoles entonces el punto completo si pincha sobre esa opción. ¿De acuerdo? También tenemos opciones de restar. Si marca una opción errónea, le podemos restar el completo, un 25%, un 10% del valor de la pregunta, ¿vale? O si no, dejar en ninguno y si pincha sobre ella directamente no le sumaría nada, ¿vale? La segunda, imaginaros que queremos dar que si pincha en pájaro carpintero le diga error. Aparecería aquí en la retroalimentación propia de este bloque, lección 1, calificación, retroalimentación, ¿vale? En la lección número 2 tendríamos ya perro. En este caso, perro es un mamífero. Quiero que si pinchan sobre la opción perro, les marque un 100%, es decir, que les marque como respuesta correcta. Y la retroalimentación que sea muy bien. La tercera lección que yo les quiero marcar, trucha. Calificación, ninguna, porque no es la correcta. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros hubiéramos marcado de que se permiten varias respuestas, imaginaros que yo añado aquí una nueva respuesta, la cual, aparte de perro, la lección número 4 sea gato. Si yo lo que quiero es añadir una nueva elección, como he marcado arriba, que es se permiten varias respuestas, tengo ya una correcta que es la de perro y quiero añadir otra, por ejemplo, gato. Si yo marcara aquí 100%, el alumno si pinchara solo sobre gato le daría la puntuación completa. ¿Qué pasa? Que yo como tengo dos preguntas que van a ser correctas, la de perro y la de gato, tendría que marcar que dé 50% a cada una. Entonces, si el alumno marca solo la palabra perro, le daría un 0,5. Si el alumno marca solo la palabra gato, daría un 0,5. Y si el alumno marca perro y gato, le daría la puntuación completa. Esta sería el tipo de pregunta, daríamos a guardar cambios y veríamos la pregunta. Como veis aquí, en vista previa, nos aparecería cuál de los siguientes animales es un mamífero y seleccione una y el alumno podría pinchar. Vamos a pasar a la siguiente tipo de pregunta. La siguiente pregunta sería una pregunta de verdadero o falso. La categoría se trabajaría igual que hemos dicho anteriormente, seleccionando qué categoría queremos marcar, nombre de la pregunta que queramos marcar y el enunciado.
¿Las aves nacen de huevos? Al alumnado le marcaremos qué puntuación quiero que tenga esta pregunta, que es autocorregible también, y aquí marcaremos la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es verdadero. Las aves sí que nacen de huevos. Entonces, si el alumno pincha sobre verdadero, le dará la puntuación de la pregunta correcta. Si pincha sobre falso, no le sumará la pregunta. Si quiero hacer una retroalimentación, si pincha sobre verdadero, la escribiríamos aquí. Y si quiero hacer una retroalimentación, si pincha sobre la palabra falso, daríamos aquí. La vista previa que tendríamos sobre el alumno. ¿Las aves nacen de huevos? Seleccione una, verdadero o falso. El siguiente tipo de pregunta que podemos gestionar serían preguntas de emparejamiento. Estas preguntas de emparejamiento voy a mostraros primero cómo se ve. Una pregunta de emparejamiento tendríamos emparejar cada animal con su categoría. Les daríamos a la izquierda las diferentes categorías y el alumno tendría que pinchar y elegir entre los distintos animales que yo les he marcado. ¿Cómo se crea este tipo de pregunta? Bueno, este tipo de pregunta se llama pregunta de emparejamiento. Como hemos dicho antes, igual qué categoría queremos guardar, nombre de la pregunta y el enunciado. En este caso, el enunciado es empareja cada animal con su categoría. La puntuación que yo le quiero dar y si quiero tener una retroalimentación global a toda esta pregunta. El tema de barajar es que a cada vez que se abra esta pregunta modifique el orden tanto de la izquierda como de la derecha. Opciones disponibles. ¿Qué opciones les voy a dar yo al alumnado? Pues en este caso, como veis aquí, pregunta y respuesta. 1, 1. Yo en este caso lo que voy a hacer es dar este bloque sería lo que quiero que me aparezca a la izquierda, el bloque general, fijo, y estas respuestas serían las que a mí me va a dar opción de contestar. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta 1 yo quiero que me aparezca en la columna de la izquierda la palabra mamífero, aves y anfibios. Y yo aquí marco cuál es la respuesta correcta a cada uno. Si quiero que el alumno en mamífero me ponga perro, en aves me ponga águila y en anfibios me ponga rana. Como veis, en este caso lo que hacemos es redactarlo de la manera correcta y luego el programa lo que marca es la izquierda mamíferos, anfibios y aves y a la derecha los tres animales para que ellos les coloquen. Es muy sencillita de elaborar y también nos da una forma para trabajar con los alumnos que siempre es la que utilizábamos de a la izquierda poner uno y a la derecha otro en el escrito y que tienen que unir con una flecha, pues en este caso sería este tipo de pregunta. Otra pregunta que tenemos que podemos utilizar con nuestros alumnos son las preguntas de respuesta corta. Las preguntas de respuesta corta lo que estamos buscando es que nos respondan o bien con una palabra concreta o con un grupo de palabras escaso. Se rellenaría la parte principal igual, modelos, o sea, el tipo, en qué categoría quiero guardarlo, nombre de la pregunta. Yo en este caso les he puesto un acertijo. Oro parece, plata no es. A ver si te das cuenta qué fruta es. La puntuación, si quiero dar una retroalimentación global cuando complete la pregunta. Y posteriormente tenemos que gestionar una serie de categorías. ¿Quiero que me diferencie entre mayúsculas y minúsculas o no? Me da igual que el alumnado escriba todo en mayúsculas, todo en minúsculas o algunas con mayúsculas y una con minúscula. Lo que quiero es que me concrete la palabra como tal, ¿vale? Entonces quedaría igual mayúsculas que minúsculas. La respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues en este caso es plátano y le daríamos una calificación del 100%. ¿De acuerdo? No tendríamos que marcar más respuestas. Sin embargo, yo en este tipo de respuesta corta también les podría haber puesto una pregunta de dime las 3 características principales de los anfibios. En este caso tendría que haber puesto aquí respiran a través de la piel, nacen a través de huevos, ¿de acuerdo? Y marcaría que si responde a cada una de ellas, pues le daría un 33%. Si hubiera 3 opciones y si doy 2, 50% si responden tal cual. ¿Qué problema hay con este tipo de preguntas para que sean autocorregibles y que sean de una autocorrección correcta? Que evidentemente en un acertijo como este sí que va a ser muy sencillo porque evidentemente la respuesta es plátano. Pero si yo estoy diciendo 3 categorías de anfibios o 3 características de anfibios y
el alumnado no me responde tal y como pone aquí, es decir, nacen a través de huevos. Si el alumno pone nace por huevos, nace a través de la apertura de un huevo, ya no la daría como correcta para que fuera autocorregible. Por ello, siempre utilizamos estas preguntas para dar o una respuesta concreta o bien marcaríamos esta opción como calificación en todas, ninguna, y luego haríamos nosotros una calificación manual de la pregunta. ¿De acuerdo? La vista previa, como veis al alumnado, le daría, dime 3 características de los anfibios. Tendríamos que escribir. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de pregunta que tenemos sería la pregunta de ensayo. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Pues que en este caso les estamos dejando al alumnado un hueco mayor de texto y el cual le vamos nosotros a autocorregir sí o sí. Es decir, es como cuando les podemos decir una pregunta de hazme una redacción sobre tu verano. Nosotros le estamos pidiendo una redacción sobre su verano, hemos marcado el nombre y en qué categoría queremos guardarla, y lo que hacemos es darle una puntuación que nosotros vamos a poner posteriormente en la corrección, si queremos dar una retroalimentación, y como veis, las opciones de respuesta. ¿Cómo queremos que le aparezca al alumnado qué tipos de respuesta nos puede dar? Normalmente, lo que marcamos para que sea más sencillo para ellos y que contesten a través de sus dispositivos es editor HTML. ¿Por qué? El editor HTML lo que va a hacer es aparecerles una pantalla como la que tenéis aquí, en la cual el alumnado puede escribir, puede meter imágenes, puede meter vídeos, puede cambiar el color, el tamaño, meter enlaces. Es decir, les da una opción mayor a la hora de hacer esa redacción. ¿De acuerdo? Requerir texto. Tenemos que requerir obligatoriamente que el alumnado conteste algo. Si no, podríamos poner que el texto es opcional y que solo marque alguna imagen. ¿De acuerdo? Tamaño de la caja de entrada. ¿Cuántas líneas le queremos dar al alumnado máximo para que escriba? 5, 10, 15 líneas a gusto del maestro o de la maestra. ¿Permitir archivos adjuntos? Pues yo quiero que en esta redacción me adjunten archivos. No. Quiero que por ejemplo, darles opción sin límite de que me adjunten, si han hecho unas vacaciones, que me adjunten un PDF o que tengan descargado sobre una guía turística del sitio en el que ha estado. Pues marcaría que le permito datos adjuntos o no. Cuando yo marco que sí se permiten datos adjuntos, archivos adjuntos, me va a preguntar si esos archivos adjuntos requeridos son opcionales o obligatorios. Si yo marco en uno, obligatoriamente tienen que añadir uno, y si marco que son opcionales, habrá alumnado que pueda mandarlo y alumnado que no tenga por qué mandarlo. Igual nos pasa con los tipos de archivos aceptados. Si yo no pongo nada, me van a poder mandar cualquier tipo de archivo adjunto. Sin embargo, si yo doy a elegir, puedo decir todos, que sería la selección que viene automática, o bien solo quiero que me manden doc, PDFs, quiero que me manden solo imágenes, ¿vale? Les marcaría a ellos y acotaríamos qué tipo de documentos podrían subirnos. Si no dejo nada, valdría cualquiera, ¿de acuerdo? Y si vemos la vista previa, al alumnado le aparecería, dime las características de los anfibios, como he puesto editor HTML, el alumnado podría escribir y marcar diferentes puntos, organizar, cambiar el tamaño, cambiar la letra, ¿ok? Y además podría añadir imágenes, como tienen aquí. Esta sería la pregunta de ensayo. La siguiente de las preguntas que vamos a editar es una pregunta numérica. Sería como una pregunta de respuesta corta, en la cual lo que hacemos al alumnado es preguntarle una cuestión numérica como ¿cuánto es 3 por 5? Y darle una puntuación y la respuesta correcta. Nosotros como respuesta correcta 3 por 5 es 15, la calificación sería de un 100%. ¿De acuerdo? También existe, como veis, varias respuestas porque podemos estar haciendo preguntas en las cuales haya algún tipo de decimal y podemos poner que sea un decimal, dos decimales, 15,0, 15,01, porque
Al hacerlo ellos, podemos marcarles que solo respondan con un decimal, 2 decimales o sin ningún decimal. ¿Cómo se va a ver? Pues muy fácil, al alumnado le va a aparecer cuánto es 3 por 15, el alumnado contestaría 15, enviar y terminar, y sería autocorregible y le marcaría como que es correcta, porque le hemos marcado que la respuesta correcta era 15. Otro tipo de pregunta, nos quedan dos, sería arrastrar y soltar sobre una imagen. Esta pregunta os voy a enseñar primero cómo se ve al alumnado. Es muy útil, sobre todo en ciencias naturales, ciencias sociales, porque al alumnado le va a aparecer, coloca las etiquetas en el lugar correcto. Les va a aparecer el hueco y les va a aparecer las diferentes opciones aquí abajo para que, como veis, las añada, las coloque y las envíe. Además, este tipo de pregunta también es autocorregible, ya que hemos marcado y vamos a marcar qué lugar concreto es para cada pestaña. ¿Cómo se hace esta pregunta? Bien, las opciones generales siguen siendo las mismas, en qué categoría queremos guardarlo, nombre de la pregunta, qué enunciado queremos que aparezca al alumnado, coloca las etiquetas en el lugar correcto, qué puntuación le quiero dar, si quiero dar retroalimentación y lo importante. Lo primero, nos va a pedir una imagen de fondo. ¿Cómo se carga? Seleccionando el archivo o bien arrastrando desde nuestro ordenador aquí. Una vez que hayamos cargado la imagen, nos aparecerá el ejemplo aquí vacío, nos aparece la imagen. ¿Qué queremos nosotros añadir? Estas pestañas y dónde van colocadas. ¿Cómo se añaden? Bien, aquí nos aparece la opción de elementos arrastrables. Estos elementos arrastrables, lo que queremos hacer es un texto. Nos da o una imagen o un texto. Si nosotros queremos añadir, yo en este caso he añadido un texto, que es lo más sencillito, pero también podríamos añadir una imagen. Si yo añado un tipo de imagen, seleccionaría aquí igual que antes o arrastraría una imagen y lo que me aparecería abajo sería diferentes imágenes para arrastrar sobre la imagen principal. En este caso vamos a trabajar sobre un texto arrastrable. Marcaría aquí texto arrastrable y el texto que quiero que aparezca. Agua dulce. Elemento 2, texto arrastrable, agua salada. Elemento 3, texto arrastrable, agua salobre. Yo podría añadir otra y que aparecieran en esta imagen tanto texto como imagen para arrastrar. Dejar caer las zonas, donde quiero que aparezcan los huecos para, a la hora de editar, que aparezca el hueco vacío para el alumno. ¿Cómo se hace? En este caso os va a aparecer todo en blanco. Lo primero que tenéis que hacer es pinchar aquí en el elemento arrastrable, nos va a aparecer las que hemos creado arriba. Yo selecciono agua dulce, voy a la imagen y muevo donde quiero que sea la respuesta correcta, donde me va a aparecer el hueco en blanco para luego completar con agua dulce. Volvería a bajar, elemento arrastrable, agua salada. Subo a la imagen, me aparece aquí y yo la coloco donde quiera. Vuelvo a bajar, elemento arrastrable, agua salobre. Subo y la coloco donde yo quiera que aparezca el hueco. Importante, como tanto, elementos arrastrables, qué texto o imagen quiero que mis alumnos tengan que añadir y dejar caer las zonas. Seleccionar dónde quiero que aparezcan los huecos para posteriormente arrastrar el texto. Daría a guardar cambios y lo que hemos visto, la vista previa, me aparecerían los huecos y el alumno tendría que arrastrar hasta los huecos y enviar. Por último, vamos a explicar la pregunta de arrastrar y soltar sobre texto. Hemos visto la de arrastrar y soltar sobre una imagen, ahora vamos a ver la arrastrar y soltar sobre texto. Al alumnado le va a aparecer lo siguiente. Le va a aparecer un texto con un hueco, 2 huecos o 3 huecos y abajo le va a aparecer las diferentes opciones que queremos darle para que complete, ¿vale? Seleccionaría y enviaría. ¿Cómo se crea este tipo de preguntas? Lo primero, guardar categoría, nombre de la pregunta, enunciado. Importante, para que me haga huecos, para que me cree huecos, lo que tengo que hacer es este código que veis aquí. Este código, que es como una abertura, 2 aberturas, un 1, abertura, abertura. ¿Vale? Si yo quiero crear otro, haría lo mismo. Se escribe con
al gráfico y la pestañita está al lado de la P. Podría marcar así. Punto. ¿Vale? Y en este caso luego me va a aparecer dos huecos. Puntuación por defecto que quiero dar y qué opciones le va a aparecer al alumnado. Aquí puedes poner todas las que quieras. Puedes seleccionar solo las justas para que las coloquen o puedes darles de más para que les sea más complicado redactarlo. Lo escribiríamos, guardamos cambios y al guardar cambios, lo que vamos a ver en esta pregunta es, vamos a ir sobre ella, pista previa, y como vemos me va a aparecer los huecos que yo he mandado crear, el que tenía y el que he creado de nuevo, y las opciones, y el alumno arrastraría. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de crear preguntas de arrastrar sobre texto.